Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Segura y en este tutorial vamos a aprender a crear el típico menú de navegación adaptable a dispositivos móviles en el cual presionas un botón de 3 líneas y aparece un menú de navegación desplegable. Este, este menú consta de dos vistas. Una será la vista de escritorio y, y la otra será la vista de dispositivos móviles. El objetivo de este tutorial consiste en diseñar y crear las dos vistas que tendrá el menú, que se irá adaptando según el tamaño de pantalla que estemos utilizando en cada momento. La primera vista que diseñaremos será para visualizar el menú en dispositivos de escritorio, es decir, en aquellos dispositivos que tengan una pantalla relativamente grande, que superen los 800 píxeles, y la otra vista, que sería esta, será para que este mismo menú se pueda visualizar de una manera distinta al acceder al sitio web desde dispositivos con una pantalla relativamente más pequeña, es decir, por debajo de los 800 píxeles, como podrían ser la pantalla de un iPad o de un iPhone respecto de la de una computadora portátil o un ordenador personal de escritorio. Este tipo de menús son muy utilizados en la mayoría de los sitios web responsive, pero yo no te aconsejaría utilizarlo siempre. Tú tendrás que decidir por ti mismo si usarlo o no, dependiendo principalmente del contenido que tengan los elementos del menú. Para poder crear este menú de navegación vamos a utilizar como herramienta el lenguaje de programación JavaScript, entre otras tecnologías web, pero sobre todo estaremos utilizando el lenguaje de marca HTML y el lenguaje de estilo CSS para maquetar y estilizar el diseño de nuestro menú. Así que no te preocupes si no sabes demasiado sobre el lenguaje de programación JavaScript, porque va a ser muy poquito código el que estaremos implementando y te voy a explicar qué es lo que hace exactamente. Para poder visualizar el menú en forma de dispositivo móvil, tienes que poder cambiar el tamaño horizontal de tu navegador. Para ello, puedes abrir una opción específica para esto que se abre pulsando la tecla F12. Entonces vamos a pulsar la tecla F12 y aquí aparece el inspector de elementos. Vamos a maximizar y bueno, como podéis ver, aquí hay una barra vertical que se encuentra a la derecha del lienzo. El lienzo es la parte del navegador en la cual se muestran los elementos que están dentro del body. Todos aquellos elementos que, claro, no estén ocultos. A la derecha del lienzo, a la derecha de esta barra de scroll, tenemos el inspector de elementos. Y a la izquierda del inspector de elementos tenemos esta barra vertical. Esta barra vertical la podemos desplazar haciendo drag and drop y posicionarla donde necesitemos. Bien, vamos a comenzar mostrando la estructura de carpeta antes de empezar a diseñar como tal. Entonces, tenemos aquí está. Tenemos un index HTML, tenemos una carpeta CSS en la cual están las fuentes. Las fuentes las descargamos del sitio iCommun y tenéis que descomprimir el archivo. Entonces, vamos a venir aquí, el sitio iCommun. Sencillamente, lo que tenéis que hacer es seleccionar vuestros elementos, vuestros iconos, y dais clic en Generate Font aquí y Download. Y listo, sencillamente se os descargará una carpeta comprimida. Vosotros os tendréis que quedar con únicamente estos dos archivos. Después tenemos un archivo main CSS que es en el cual estará todo el diseño relativo al menú. Por último tenemos una carpeta JavaScript JS en la cual está el fichero JS que se va a encargar de animar el menú. Y bien, ya sabemos cómo es la estructura de carpeta. Vamos a explicar ahora el documento HTML. Entonces vamos aquí al editor de código y aquí tenemos el HTML. Tiene una estructura básica, ¿no? Con su meta charset, su título, el viewport, muy importante para que pueda detectar el tamaño, el documento HTML pueda detectar el tamaño del lienzo en el que se está ejecutando. El tamaño del lienzo en el que se está ejecutando el documento HTML, o sea, dentro del navegador.
Tenemos enlazado las fuentes CSS y el archivo main CSS dentro de la carpeta CSS. Tenemos también desde internet, a través de una CDN, pues la librería de jQuery. Y el archivo JS, donde estará el código jQuery que escribiremos, que es muy poquito. Bien, para explicar ahora lo que hay, o sea, los elementos que se mostrarán dentro del body, lo voy a explicar desde aquí, desde el inspector de elementos. Entonces, tenemos en la vista de móvil, tenemos dentro del header, tenemos un div con una clase menúbar. Tenemos un enlace dentro del div con la clase btnMenu. Este enlace no nos direcciona a ningún lugar. Y dentro del enlace, sencillamente, está el icono, con una clase iconMenu. Bien, la navegación, el elemento nav, lo compone una lista desordenada, una unordered list, y dentro tiene 5 elementos li. Cada uno de ellos se compone de un enlace que no redirige a ningún lugar y un spam, un elemento spam para el icono. Los iconos, ya sabemos qué es lo que contienen la navegación. Entonces, los iconos se encuentran en el fichero CSS importado. Entonces, aquí, en el fichero fuentes CSS, están importados todos los iconos. Concretamente, aquí. Hay uno en concreto que no estoy usando, que es el de la cruz. Es una cruz que está importado por si vosotros queréis implementar la funcionalidad. Pues bueno, lo dejo a vuestra libre elección. Bien, el CSS. El CSS que tenéis que escribir vosotros sería este, CSS. Entonces lo voy a comentar para que sencillamente podamos ver poco a poco construir lo que sería el sitio. Entonces voy a comentar hasta aquí. Dejo esta primera regla porque con el selector universal estoy diciéndole que el margin y el padding, es decir, el margen y el relleno del navegador, que el navegador me agrega por defecto, pues los eliminamos, los estilos que por defecto me agrega el navegador. Entonces, ¿cómo quedaría el sitio web? Pues quedaría así. Esto sería el documento HTML sin nada de estilo CSS, simplemente que hemos reseteado los estilos que el navegador agrega por defecto. Vamos a ir descomentando poco a poco para ir viendo cómo se aplicarían los estilos. Entonces, sencillamente al body le decimos que tenga un color de fondo, un background más tenue, para que, bueno, un detallito más. Le decimos que el menú bar en la vista de dispositivos de escritorio no se mostraría. Entonces lo ocultamos con visualización ninguna, display none. La etiqueta nav, sencillamente le aplicamos los siguientes estilos. Le decimos que va a tener un width del 90%, un margin por arriba superior de 20 píxeles, un margen inferior de 20 píxeles, y por la derecha y por la izquierda sería automático. Y sencillamente le damos un color de fondo, un azul de fondo. Entonces F5 para actualizar, y así es como nos quedaría. Aquí tendríamos un 5%, aquí tendríamos otro 5%, y el elemento nav ocuparía el 90%. Tiene el fondo, y bueno, vamos a estar cambiando, vamos a quitar estos puntitos ahora, el estilo de lista, y vamos a poner una letra de color blanco. Entonces, vamos a quitar primero el estilo de lista, los puntitos, y aquí le diríamos que no tenga
ningún estilo de lista, list style on, y overflow hidden, por si hubiera un desbordamiento de elementos. En este caso no hay muchos, pero si no cupieran en el elemento nav, no los mostraría, estarían ocultos, esos que se desbordarán. Lo siguiente que vamos a hacer es darle color a la letra. Entonces, vamos a poner por aquí. Así. Vamos a darle color a la letra. Entonces le digo que a los elementos A, dentro de los LI, dentro de los UL, dentro de nav, tengan un color blanco y que tengan un text decoration none para que no se subraye. Entonces, como veis, así es como nos quedaría la lista. Entonces, el elemento LI, ahí está. Le podemos decir, si le ponemos list style, o sea, aquí podemos jugar, a ver, UL, aquí está. Si le digo, a los LI, no, ok, está bien. Y bueno, le aplicamos 20 píxeles de relleno arriba, abajo, a izquierda y derecha, a todos los lados, y le ponemos un display block a lo que serían los elementos A. Entonces, los elementos A, el color, bueno, le aplicamos el color, el padding, como podéis ver, display block, que sencillamente me permite aplicar el padding, y el text decoration none para que no subraye. Vamos a ponerlo a la izquierda, uno al lado del otro. Para ello, float left, los elementos LI. ¿Veis? Así es como quedaría. Los elementos LI. Le decimos que los LI dentro de UL, dentro de nav, se floten hacia la izquierda. Como está muy pegado lo que sería el icono del texto, sencillamente lo separamos un poco. Lo separamos aplicando un margin por la derecha, right, de 10 px, de 10 píxeles, a los elementos de span, que serían los iconos. Ahora, cuando pasemos el ratón por encima, pues le decimos que queremos que tenga un efecto, o sea, un color más claro, Entonces, sencillamente, actualizamos. Ahí está. Al section le vamos a decir que tenga, se aleje, le vamos a colocar un relleno de 20 píxeles arriba, abajo, izquierda y derecha, así, para que no esté la letra tan pegada a los bordes. Lo siguiente, ya habríamos acabado de diseñar la vista para dispositivos de escritorio. Ahora pasaríamos a diseñar la vista para dispositivos móviles. Entonces, para ello tenemos que escribir una media query. Entonces, una media query es esto que estáis viendo acá. Esto es una media query. Sencillamente, lo que se dice es, tendríais que escribir media, screen and max width. Y a partir de los 800 píxeles hacia abajo se aplicarían estos estilos. Entonces, vamos a comentar aquí. Ahí está. Entonces, le vamos a decir que el menú bar, que sería el elemento que no se visualiza actualmente, que se visualice. Le vamos a decir que se visualice. Le vamos a decir visualización bloqueada, un ancho del 100% y un color de fondo gris. Entonces, refrescamos, ahí está, ahí aparece. Lo siguiente que tenemos que conseguir es desplazar esto, esconderlo hacia la izquierda, es decir, ponerlo fuera de la pantalla. Para ello, sencillamente, aquí vamos a comentar, así, y descomentar. Entonces, con esto lo pondríamos fuera de la pantalla, diciéndole left menos 80%, aléjate por la izquierda un 80%.
gracias al símbolo negativo. Con esto lo sacaríamos fuera, pero como actualmente no lo quiero sacar fuera, voy a descomentar esta propiedad porque quiero que vayáis viendo cómo se construye. Entonces, guardo y actualizo. Ahí está. ¿Por qué queda el menú de esta forma? Pues sencillamente porque el elemento nav, sencillamente por defecto lo tendríamos así. Si le decimos que el margen es, lo primero que tenemos que hacer es sacarlo del flujo. Para ello le decimos position fixed. O sea, le decimos margin 0. No, margin 0 no lo saca del flujo. El que lo saca del flujo es position fixed. ¿Veis? Lo saca del flujo. Es por eso que el texto se posiciona fuera de... O sea, por debajo del menú. Entonces, sencillamente le decimos que tenga un margin 0, que tenga un height de 100% y que tenga un width de 80% en lugar de 90%, que es el que tenía en dispositivos de escritorio. Si ya le decimos que se posicione fuera de la pantalla, desaparece. Entonces, nosotros no queremos que desaparezca por el momento. Lo siguiente, vamos a decirle a los elementos del menú que se posicionen uno al lado del otro con float right y le vamos a aumentar el tamaño de la letra. Esto se lo vamos a decir no a los elementos del menú, perdón, sino a este elemento. Este elemento lo vamos a posicionar aquí a la izquierda, a la derecha, perdón. Para ello float right. Si actualizamos, ahí está. Y ahora le hemos dicho que sea grande a 40 píxeles, el tamaño de la fuente. Font size 40 píxeles. ¿Qué más? Pues le vamos a decir ahora. Le diremos a la barra de menú, al botón de menú, le vamos a decir que esté bloqueada la visualización. Entonces, vamos a seleccionar ese elemento que no he guardado, el documento CSS, ahí está. Ahí está. Entonces, vamos a seleccionar este elemento. Y aquí, como podéis ver, mira, vamos a ir aplicando los estilos uno por uno. Entonces, le vamos a decir que el display block. O sea, el padding no se aplica, se aplica solo por la izquierda y por la derecha. Pero para que, si le dices display block, entonces toma el superior y el inferior. El background, le ponemos el background. El color de la letra, le ponemos el color de la letra. El subrayado se lo quitamos. Le damos una negrita, un font weight bold. Le ponemos un font size de 24 píxeles. Y le ponemos un box sizing border box. Que aunque no se vea, es para que no crezca hacia afuera, sino que crezca hacia adentro el padding. Y listo. Lo siguiente que vamos a hacer es, estos elementos, le vamos a decir que se posicione uno debajo del otro. Para ello, le tenemos que quitar el flotamiento que tiene hacia la izquierda. Entonces, vamos a descomentar aquí, y le decimos a los elementos de la lista, dentro de UL, dentro de nav, le vamos a decir que no se floten, flotación ninguna, y los vamos a bloquear. Y le vamos a añadir un border bottom de un píxel sólido de color gris. Y así conseguiremos esto que estáis viendo. Y listo, ya tendríamos con esto finalizar nuestra versión para dispositivos móviles. Solo falta descomentar, ocultar el menú, lo ocultamos, que por defecto el menú estará ocultado al usuario, y así es como quedaría ocultado, ¿veis? Ahora, ¿cómo se le da la animación para que aparezca? Pues eso se hace con jQuery. Entonces, jQuery es una librería de JavaScript, la cual, bueno, el sitio web por defecto está en inglés, lo podéis traducir. Yo de hecho lo voy a traducir. jQuery es una biblioteca de JavaScript rápida y pequeña y con muchas funciones. Hace que cosas como la manipulación de elementos HTML
y el manejo de eventos, las animaciones, sea mucho más sencilla. Funciona en una multitud de navegadores y con una versatilidad y extensibilidad. El lema es: escribe poco y haz mucho. Write less, do more. Y bueno, venís aquí a la documentación, ¿vale? Vamos a dejarlo por defecto en inglés. Y tendríais que venir aquí, a Custom, a Efectos, Custom. Ahí está. Y sencillamente el Animate, que es el método que vamos a utilizar. Esta función, vamos a traducir. Sencillamente, bueno, esta función me permite realizar una animación personalizada de un conjunto de propiedades CSS. Entonces, bueno, vamos a ir aquí al fichero JS y ¿qué le estamos diciendo? Pues sencillamente le decimos que cuando el documento esté listo, document.ready, ejecute la función principal, la función main. Por defecto, el menú, vamos a necesitar una variable que va a decirnos cuándo el menú se está visualizando. Entonces, una variable visible que por defecto estará a falsa, no está visible. Y le diremos que cuando se haga clic en la barra del menú, entonces haremos una pregunta y le diremos: si no está visible, lo tenemos que visualizarlo al usuario. Entonces le diremos que la navegación, el elemento nav, lo vamos a desplazar con la función animate y tendrá se posicionará al 0% a la izquierda. Y por último le tendremos que decir que ahora sí se está visualizando, visible igual a true. Si se está visualizando, es decir, si no se está visualizando, lo visualizamos con left 0%. Si no, pues le diremos le diremos pues que se posicione 80% fuera de la pantalla, hacia la izquierda, y listo. Y le decimos que ahora no se está visualizando, por último. Para ello hemos implementado también una función visible, que es la que estamos usando aquí, llamada está visible. Sencillamente lo que hace es una pregunta y dice: si visible, si no se visualiza, decimos que no se visualiza, retornamos falso. Que si se visualiza, pues entonces retornamos true y listo. Y bueno, esto ha sido todo por el tutorial, espero que haya quedado claro. El sitio, el código lo voy a estar compartiendo en mi cuenta de GitHub, aquí. Sencillamente podéis descargarlo, entráis en mi repositorio y hacéis un download a zip o copiáis lo que sería la URL, ¿no?, para hacer un git clone si estáis usando Git. Y bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado el tutorial, ¿vale? Y bueno, nos vemos en el próximo.